Gracias te damos, Padre. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque nos hiciste luz y sal para esta tierra. Somos santos, somos perfectos, porque la vida de Cristo está en nosotros. Gracias te damos, Señor. Hemos sido absorbidos por tu luz y esa es la luz que reflejamos, la luz de Cristo. Gracias te damos por este tiempo. Te entregamos a ti una vez más esta reunión para que sea tu Espíritu gobernando, para que sea tu Espíritu manifestando su gloria, tu presencia maravillosa en todo el lugar, en todo el ambiente y en los corazones. Gracias te damos, amado. Esperamos de ti, confiamos en ti y sabemos que tú vas a ministrar y que tú vas a hablar a cada corazón en esta mañana. Porque la obra de la cruz, esa obra consumada, es perfecta. Ayúdanos a enfocarnos en esta realidad para no vivir de acuerdo a lo natural, agradando personas, sino solamente enfocados en lo que ya fue hecho, en lo que ya está dado, en lo que ya somos en Cristo. Gracias te damos, Padre. Gracias por la alabanza tan poderosa. Bendecimos a estos ministros de la palabra cantada que expresan tu luz. Y bendigo a cada familia representada, a cada hermano o hermana que está hoy en este lugar, a todos los que nos están viendo por el Face. Gracias te damos, papito. Declaramos una mañana de gracia y de verdad. Amén. Amén, mis amados. Vamos a darle un aplauso a esta poderosa alabanza. Buen día a todos, bienvenidos. Sé que este es un gran tiempo, estamos en un gran tiempo. Estamos absorbidos por Cristo, absorbidos por su luz, en medio de un tiempo duro, en medio de un tiempo difícil. Si nos damos cuenta, esta pandemia, según las estadísticas, dice que más de 30 millones de personas han sido afectadas por el virus. Más de 900.000 personas han muerto. Y esto nos está llevando a un nuevo tiempo. Y eso es lo que creo, a una nueva modalidad, a una nueva modalidad, a una nueva normalidad. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor me ministraba, es un nuevo comienzo para la humanidad, es un nuevo comienzo, es un nuevo tiempo. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos vivos? Deberíamos también esperar y recibir del Señor la respuesta, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos bendecidos, bien? Por la gracia de Dios, por su misericordia, por su gracia y para un propósito glorioso y eterno de seguir manifestando la luz y la verdad, porque eso es lo que esta generación de la humanidad necesita, conocer a Cristo, conocer la gracia, conocer la luz y la verdad que emana de una cruz. Entonces, mis amados, bienvenidos a este tiempo para seguir ministrando esta verdad tan poderosa, esta verdad presente, esta verdad que nos enfoca y nos alinea a una realidad mayor de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, para ser agradecidos, dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Y ese estar aquí, en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad, significa un nuevo comienzo, tiene un nuevo propósito, conocer la verdad,
conocer a Cristo, manifestarlo, darlo a conocer. Por eso es que, por favor, Gálatas 1:10, este versículo nos habla de, y lo creo así, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros, mis amados, hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados por Dios para hacer lo que Dios ha establecido para nosotros. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando en esta tierra? Y le hablo principalmente a los jóvenes. Le hablo principalmente a los jóvenes, cómo están caminando en esta tierra, haciendo lo que Dios los creó para hacer o viviendo para agradar a otros. Mucho se da que para que los acepten, para ser aceptados, tienen que hacer las cosas que les están ministrando, que les están indicando que hagan, porque si no, son rechazados. Quiero decirles lo que dice este versículo. No buscamos el favor de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros somos agradables a Dios. Nosotros somos agradables a Dios. No buscamos el favor de los hombres para ser aprobados, para ser aceptados, jamás. Porque somos aceptados y amados y aprobados en Cristo Jesús el Señor. Es muy triste ir con la corriente de la multitud del mundo, siendo que en nuestro corazón hay otra dirección que está de parte de Dios. Es muy triste operar de esa manera, yendo con la corriente para ser aceptados, para ser aprobados. Este es un tiempo que tenemos que alinear nuestra identidad, entender quiénes somos. Y como la canción dice, y dice la palabra, somos santos, perfectos y completos. Y bueno, quiero contarles también que desde que llegué, decía, si no la tocan esta canción, les voy a pedir que la toquen. Somos santos, perfectos y completos. Porque el Señor concede hasta las mínimas peticiones, deseos de nuestro corazón. Él es maravilloso. Entonces, jóvenes amados, ustedes tienen que saber que ya son escogidos por Dios para cumplir un gran propósito. Tienen que saber que Dios los escogió para ser distintos y diferentes del montón. Ustedes hacen la diferencia donde van y donde están. No tienen que hacer cosas para que alguien los acepte. Más bien conviértanse en esos líderes que otros los puedan seguir. ¿Saben por qué? Porque ustedes son líderes de la luz, líderes del bien, líderes de la verdad. Este es un gran tiempo para no correr en pos de lo que todo el mundo hace, sino apartarnos y reconocer que Dios nos hizo distinto, que Dios nos hizo diferente para cumplir un gran propósito. Eso fue lo que el pueblo de Israel jamás entendió. Dios los escogió para que sean un pueblo diferente, distinto, pero ellos siempre querían hacer lo que hacían las naciones paganas, las naciones vecinas. Y en muchas veces Dios les concedió el deseo de su corazón. Estuvieron 70 años bajo la dominación babilónica, la nación que ellos imitaban. Pero Dios, en su misericordia, siempre nos libera, siempre nos vuelve por gracia a Él mismo. Entonces, mis amados, hay un riesgo también de entender y saber que nosotros no agradamos personas, porque es muy duro, es muy difícil estar con una dirección de Dios y seguir otra dirección para ser aceptado. Es muy, muy duro, es un conflicto interno. Pero cuando nosotros nos paramos firmes en lo que somos y en la dirección que Dios nos está dando, hay paz y hay gozo. Puede haber también el otro extremo. Hay mucha gente que dejan de agradar personas y comienzan a agradar a Dios. Y está bueno eso, claro que está bueno.
pero muchas veces la motivación es incorrecta, porque hacen todo para agradar a Dios, para ser aceptados y para ser aprobados, siendo que ya fueron aceptados y ya fueron aprobados en Cristo Jesús, el Señor. Entonces, vamos a ver Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, mis amados, ¿quién agrada a Dios? Marcos 1:11. ¿Quién agrada a Dios? Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabe? Cristo le agrada a Dios por todo lo que hizo, por lo que hace, porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Y nosotros le agradamos a Dios cuando descansamos en la obra de Cristo Jesús el Señor, cuando descansamos en lo que ya Él hizo. ¿Sabe por qué? Porque le hemos creído. Qué maravilloso es entender que lo que Cristo hizo nos alcanzó a nosotros, que su obediencia nos alcanzó a nosotros para que vivamos en este tiempo y en todos los tiempos que nos toque vivir de una manera sobreabundante. Porque Él dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿quién agrada a Dios? Cristo le agrada. Y cuando nosotros creemos en Él, descansamos en lo que Él hizo, también agradamos a Dios. Entonces, qué importante es poder entender que Cristo agrada a Dios, porque todo lo que el Hijo hizo agrada a Dios y al Padre, agrada al Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, hizo la obra perfectamente. El Padre recibió la obra terminada del Hijo. Ahora, una nueva manera de agradar al Padre ha sido dada para nosotros, aceptando, como dije antes, y creyendo en la obra de Jesús. De esa manera agradamos a Dios. ¿Sabe por qué? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer obras de una clase, de otra clase, pero eso no agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es creer en lo que su Hijo Jesucristo hizo. Porque podemos hacer obras excelentes y están bien, no digo que no, porque también la fe sin obras es muerta. Pero estoy hablando sobre la perspectiva en lo cual hacemos las cosas. Si nuestra perspectiva es incorrecta y es para ser aceptados, para ser aprobados por Dios, está incorrecta, porque somos aceptados, somos aceptos en el amado, según hemos leído en Efesios 1. Somos aprobados por Dios en Cristo Jesús. Entonces necesitamos cada día comprender esta verdad y descansar. ¿Por qué? Nos podemos ir a los extremos de hacer obras, de hacer cosas. ¿Y eso qué genera? Eso genera orgullo y comparación con otros. Y de ahí nos comenzamos a comparar. Yo hago más, este otro no hace. Todos a los ojos de Dios estamos iguales. Dios nos ve a través de Cristo, a través de la obra de la cruz, a través del sacrificio de Jesús. Cuando el pueblo de Israel estaba para salir de la esclavitud de Egipto, Dios mandó a Moisés que maten un cordero, prefigurando el sacrificio perfecto de la cruz. El cordero tenía que ser sin tacha alguna, sin defecto, perfecto. Y derramar la sangre y ponerla en los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, vea la sangre. El ángel de la muerte no vio a los que estaban adentro. Vio
la sangre, vio el sacrificio. Y eso es lo que opera hoy. ¿Qué es lo que ve Dios cuando te ve a ti, cuando me ve a mí? Ve al Hijo, ve la obra consumada de la cruz, nos ve santos, perfectos y completos. Y Él sabe que todos nosotros estamos en un proceso, en un caminar, en un proceso de entender, de alinear, de renovar nuestro entendimiento para apropiarnos por la fe de lo que ya somos. No es que vamos a ser, ya somos en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que alinearse y someterse a esa realidad, a esa verdad. Entonces, aquí nosotros no hacemos las cosas para agradar a Dios, porque nosotros vivimos por la gracia de Cristo en Él. Y no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. La salvación fue por fe y fue por gracia, pero hay una vida y hay un camino, y ese camino lo caminamos por fe y por gracia también. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuándo fue que la ira de Dios se apartó? La ira que había sobre el pecado, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, fue sobre su Hijo, Jesucristo. Él asumió, Él absorbió toda la ira que requería, toda la demanda de la ley fue absorbida por la cruz de Cristo, Jesús el Señor. Por eso es que nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra obediencia es a Dios, es al Señor. Entonces, somos amados, aceptos por gracia, no por nuestro desempeño. Pues a lo largo esto va a traer conflictos, porque cuando no podemos cumplir, viene la culpa, el temor, y las personas piensan que le están fallando a Dios y que Dios se enoja, y más bien se alejan de Él con un sinnúmero de engaños en sus mentes. Y eso es desastroso porque vuelven al legalismo de la religión, a tener a un Dios de lejos, pero nosotros tenemos un Dios que nos habita, al Dios maravilloso que vive dentro de nosotros. Entonces, la trampa del esfuerzo por manipular la complacencia de Dios mediante lo que hacemos y no por lo que su Hijo hizo, es frustrante, porque se convierte en la religión del esfuerzo del hombre y no del amor de lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Podemos pensar, entonces, ahora no vamos a obedecer y vamos a vivir de cualquier manera. No, porque la obediencia es de gran importancia para los hijos de Dios. Como seguramente le preguntaron al apóstol Pablo, entonces porque la gracia abunda, ¿vamos a pecar? Y el apóstol Pablo dijo, de ninguna manera. ¿Cómo podemos pecar los que ya hemos muerto en Cristo? De ninguna manera. Entonces también podemos preguntarnos y decir, entonces esto es una obediencia pasiva. Jamás. ¿Cómo va a ser una obediencia pasiva si nosotros tenemos la naturaleza de Cristo de obediencia dentro de nosotros? Es como que digamos el ser humano crece de una forma pasiva. Eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en su interior, le viene el deseo de alimentarse. Si nosotros nos alimentamos vamos a crecer. Entonces el ser humano crece porque se alimenta y el deseo está dentro de nuestro organismo para alimentarnos, pero igual hay una decisión para hacerlo, hay una decisión para alimentarnos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque eso es lo que hace el ser humano para crecer, se alimenta, de esa manera crece. Lo mismo es con la obediencia a Dios.
Nosotros tenemos dentro de nosotros la naturaleza de obediencia, porque tenemos al Hijo. Y Él opera ese deseo de obedecer a Dios, pero igual tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío lo vamos a usar y vamos a decidir obedecer al Padre, obedecer a Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarle a los corintios, por favor, 2 Corintios 5, 9. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Y 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo tenía la esperanza que los corintios entendieran que agradar a Dios era un caminar por fe y no por vista. Mis amados, agradar a Dios es un caminar por fe y no por vista. ¿Sabe por qué? Porque cuando le creemos a Dios, le vamos a obedecer. Es imposible, es mentira decir, yo le creo a Dios, pero no le obedezco. Eso quiere decir que nunca le creímos, porque Dios siempre va a hablar, siempre nos va a dar dirección. Nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, estamos sujetos a una ley superior, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La obediencia es la respuesta de amor de una persona que confía en Cristo, que confía en el Señor. A nuestro Padre le agrada que confiemos en Él, porque cuando confiamos, ciertamente que le vamos a obedecer. Será un placer el hacerlo. Eso está computarizado en nuestra nueva naturaleza. Amados, si no estamos conscientes de la obra terminada de Cristo en la cruz, podemos deslizarnos a un estilo de vida legalista, pensando que lo que hacemos tiene mérito. Y eso puede producir en nosotros el orgullo. Y vivir por nuestras obras como hacía el pueblo de Israel y no depender de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace la fe en nuestro caminar? Produce una dependencia de su voz, de escuchar su voz, para seguir su dirección, para seguir su camino. Entonces es maravilloso. La obediencia nace de la fe. Entonces, las buenas noticias del Evangelio y la gracia siempre nos van a llevar a obedecer a Dios. Siempre, siempre. El primer hombre creado, Adán, desobedeció a Dios, pero obedeció a otra voz. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque siempre vamos a obedecer a algo o a alguien. Si no le obedecemos a Dios, vamos a obedecerle al yo, al diablo o a Dios. Pero siempre vamos a estar obedeciendo. Dios le dio una dirección al hombre. El hombre no le obedeció a Dios, pero obedeció otra dirección. O sea que igual se sujetó a esa dirección, obedeció a esa voz, a esa dirección. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso es mejor obedecer a Dios que hacer sacrificios. Y esto es por gracia. ¿Por qué? Porque fíjese lo que trajo, la calamidad que trajo la desobediencia del hombre a Dios. El hombre se separó de Dios, murió espiritualmente. Y esa degeneración pasó a toda la raza humana. Vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Por favor, Génesis 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
siempre hay un pero para la gracia de Dios. La gracia de Dios está presente en todo tiempo, pero Noé halló gracia. Vino el diluvio. Este hombre le creyó a Dios. ¿Qué fue lo extraordinario que hizo Noé? Si nos ponemos a ver, solo le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y eso lo dice en la Galería de la Fe, lo dice Hebreos 11, que Noé por la fe salvó a su familia, salvó y condenó al mundo de ese entonces por la fe, porque le creyó a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice que el arca era de gran envergadura, tenía 140 metros de largo, 23 metros de alto, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, y tenía una sola puerta a un lado. Y este hombre durante 120 años, esa puerta que comenzó a edificar del arca estuvo abierta. Y era la gracia de Dios esperando que la gente de ese tiempo pueda creer, pueda volver su corazón a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el día. Hasta que llegó el día. Y dice que Noé entró con toda su familia en el arca. Mis amados, el arca es una figura de Cristo. Es una figura de la cruz. Es una figura de la salvación que tenemos por gracia y por fe. Noé entró con toda su familia al arca. ¿Sabe por qué? Dios es especialista en sanar familias. Dios es especialista en dar nuevas oportunidades. Dios es especialista en levantar familias, en salvar familias. Entró Noé con toda su familia y con una pareja de todos los animales, con parejas de todos los animales que había sobre la faz de la tierra. Cuando terminaron de entrar en el arca, Dios mismo cerró la puerta. La puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. La puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Entonces comenzó a llover. Se abrieron las fuentes de los cielos y no paró. Vamos a ver, por favor, Génesis 7, 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esto es una figura de todo tiempo, mis amados. Solamente son salvos aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Él es la figura del arca. No es por religión, no es por el bien que yo haga, no es por el bien que me porte, que voy a ser salvo. Eso no me puede dar salvación. Nada de lo que yo haga puede hacerme un hijo de Dios, como hablamos el anterior domingo. Nada de lo que yo haga puede darme la naturaleza divina, porque es por gracia, porque es por fe. Nada de lo que yo haga me puede hacer heredero del reino de Dios, porque es por gracia, porque es por fe. Entonces, todo fue destruido. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Por eso es que redundamos en esto. Cristo es la salvación. Lo único que puede salvar al ser humano es la obra de la cruz. Es aceptar a Cristo en el corazón y vivir dependiente de su voz. Conocerlo a Él es maravilloso. Conocer a Cristo es la verdadera vida, es el verdadero gozo, es el verdadero descanso. Él es la gracia. El 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Llovió, se derramaron las aguas de los cielos 40 días. Todo fue destruido.
cambió la geografía mundial. Cambió la geografía mundial. Y Dios estableció una nueva modalidad, una nueva normalidad, como está pasando hoy, mis amados. Y nosotros podemos ver la gracia de Dios con Noé, porque estableció un nuevo comienzo para la tierra. Estableció algo nuevo para la tierra. Eso es gracia. Eso es la gracia maravillosa de Dios. El Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Vamos a ver ese se acordó Dios de Noé. Esa es la gracia. Y usted puede decir, pero yo estoy en una situación difícil y estoy varios años en esta situación difícil, pero quiero decirle que la gracia de Dios, usted está vivo hoy, usted está aquí hoy, usted está caminando en esta tierra, porque Dios se acordó de usted. ¿Cuándo? En la cruz. La gracia de Dios desde la cruz nos ha dado vida. Hay dificultades en la vida, todos las tenemos. Pero hay algo por qué vivir. Hay un propósito mayor a nuestra propia existencia. Es conocer a Cristo, es darlo a conocer. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la salud. Él es todo. Dios es bueno, siempre se acuerda de su pacto. Dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces, mis amados, esta historia nos conecta con Adán después que desobedeció. Dios lo buscó, lo encontró, Adán desnudo y lleno de miedo. Y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Siempre Dios inicia, esa es su gracia. Podemos estar alejados, podemos estar haciendo lo peor, pero la gracia de Dios siempre nos va a buscar. Después que el hombre desobedeció, se abrieron sus ojos naturales al desastre que había hecho y se vio que estaba desnudo. Había muerto espiritualmente. La gloria de Dios no lo cubría. Fue destituido de la gloria de Dios. Pero Dios le habló. ¿Y sabe qué hizo? Esto de Noé nos conecta con Adán. El primer sacrificio que hubo en la tierra lo hizo Dios. Quiero que lo sepa. Porque Dios mató un corderito para cubrir la desnudez del hombre. Derramó su sangre prefigurando el sacrificio perfecto de gracia de la cruz. Lo cubrió al hombre, cubrió a Adán. Entonces, ese sacrificio del Hijo de Dios por la humanidad perdida está vigente para todos aquellos que puede ser que se sientan desanimados, que se sientan separados, que digan, pero yo no calzo en esto, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te doy un consejo, déjate amar, ríndete a su amor, ríndete a su gracia. Los brazos del Padre están abiertos siempre. La cruz está vigente. Con el diluvio Dios llevó a la tierra a su primer estado. Esto es importante, me lo mostraba Dios. Cuando Dios, dice, creó la tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que pasó con Noé?
Dios volvió a llevar a la tierra a su primer estado, porque estaba lleno de agua, pero el Espíritu seguía moviéndose, el Espíritu de la gracia, el Espíritu del amor para traer ese nuevo pacto, para traer un nuevo comienzo. El Espíritu presente en la creación estaba dándole al hombre una nueva oportunidad para que haga, ¿para qué, mis amados? Para que haga lo que Adán no pudo hacer, lo que Adán no terminó de hacer. Porque Dios le había hablado a Adán y le dijo, te bendigo para que fructifiques, te multipliques, señorees, gobiernes en la tierra, llenes la tierra. Pero no hizo nada de eso Adán. Entonces levantó a este otro hombre por gracia y le dijo lo mismo que le dijo a Adán. Amados, Dios nos está hablando en esta mañana. Estamos vivos porque hay un propósito, porque hay un plan glorioso y eterno. Dios nos está hablando, tanto a los jóvenes, a los niños, a los adultos nos está hablando. Hay un plan, hay un propósito mayor a todo lo conocido. Es llevar vida, es llevar el amor, es llevar la gracia de Cristo, es llevar la verdad. Entonces Dios le estaba hablando a Noé para que gobernara, llenara la tierra y expandiera el reino. Vamos a ver en Génesis 9, 1 al 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Lo mismo que le dijo a Adán, le volvió a establecer a Noé. Este es el Dios de gracia, este es el Dios de los nuevos comienzos, que tiene un propósito eterno. Y el propósito eterno es darlo a conocer a Él. Qué sencillo, qué maravilloso si lo tenemos adentro. Es dejarlo que Él se exprese. Dejarlo que Él se exprese no parece tan sencillo porque es morir al yo, pero ya sabemos que siempre vamos a obedecer a algo. Si no obedecemos a Dios, vamos a obedecer al yo, o vamos a obedecer al diablo, o vamos a obedecer a alguien más. Dios se acordó. Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nuestras circunstancias difíciles. Y Dios está ahí por gracia, siempre. Dios se acordó de Noé para que cumpliera el propósito eterno de expandir el reino en la tierra. Hizo un pacto de gracia con él, diciendo que jamás volvería a destruir la tierra, a pesar del pecado que cometió el ser humano, y puso una señal de ese pacto en el cielo, un arco de colores. Si nosotros vemos, mis amados, el arco es una arma de guerra, ¿sí o no? Arco es un arma de guerra para lanzar flechas. Las flechas que lanzó para el diluvio, las canceló colgando su arco en el cielo y estableciendo una señal del pacto eterno de Dios para traer paz, para entrar en paz con la humanidad. Qué maravilloso que es Dios. Y cada que vemos el arco iris en las nubes, podemos alegrarnos y decirnos, estamos en paz con Dios. ¿Por mis obras? No, por la obra de Cristo Jesús el Señor. Él colgó su arco, su arma con que había dado el diluvio. Lo colgó como una señal de la paz con el hombre. Qué maravilloso que es Dios. Hizo un pacto nuevamente de gracia, un pacto visible, porque la obra de la cruz es poderosa, es palpable, es tangible, la podemos sentir, pero no la podemos ver porque es por fe. Pero cuando ves el arco, cuando ves el arco, amados, sabes que Cristo
la gracia de Cristo sigue abrazándote, sigue tocándote. Y si te quieres escapar de Él, sigue atrás de ti. Qué bueno que es Dios. Por eso es que nunca nos vamos a cansar de hablar que esto no es religión. Esto no es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Esto es el esfuerzo de Dios al mandar a su Hijo a la cruz a morir para alcanzarnos a nosotros. No nos hagamos los lindos, amados. De verdad, rindámonos. ¿Qué esperamos para rendirnos a Dios de una vez? ¿Qué esperamos para lanzarnos en sus brazos? Hace años leí un libro que me tocó muchísimo. El escritor tuvo una visión de Dios sentado en su trono y dos filas largas de niños. Una de las filas iban y de lejos recibían lo que ese Padre bueno les entregaba. No tenían ningún contacto con Él. Estiraban sus manos y recibían todos los regalos, todo lo que ya Dios les había dado para que tengan. Pero había otra fila de niños gozosos, alegres, que dice que iban corriendo y se sentaban en la falda del Padre y lo abrazaban y se dejaban besar por el Padre y besaban al Padre. Salían con sus regalos, pero más que los regalos, salían llenos, seguros, completos, entendiendo que eran amados, entendiendo que eran aceptos. Pero es que usted no sabe lo que yo hice. ¿Qué me importa lo que usted hizo? ¿Qué le importa a Dios lo que usted hizo? Si ya Cristo en la cruz clavó toda la demanda, todo el acta contraria de pecados, lo clavó en la cruz y nos perdonó para siempre. Creámosle a Dios. Rindámonos a su amor. Entonces, aquí Génesis 9:13 al 16 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Amados, cuando venga una nube sobre tu vida, cuando venga una situación difícil sobre tu vida, acuérdate del pacto de gracia que hay sobre tu vida. Acuérdate del pacto de amor. Acuérdate que eres especial e importante para Dios. ¿Qué es lo que nos acerca, pues? ¿Qué es lo que nos enamora de Dios? Más adelante lo vamos a ver. No es el temor al castigo. Uy, si no hago, me va. Eso nos aleja. Lo que nos acerca es su gracia, es su amor. Dice: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, toda carne que hay sobre la tierra. Nosotros estamos en un nuevo pacto por la sangre derramada de la cruz. Pero ese nuevo pacto tiene que ver con el pacto eterno de Dios, porque la intención de Dios desde el principio siempre fue salvarnos. Siempre fue que seamos parte de Él, seamos sus hijos, seamos su familia, seamos una familia real.
Isaías 59, 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amados, esto nos lleva a preguntarnos algo importante. ¿Por qué Dios dijo nunca más destruiré la tierra, aún sabiendo que el hombre volvería a pecar? Dios sabía que íbamos a volver a fallar. El diluvio, como dije antes, cambió la geografía mundial y muchas cosas más, creando una nueva normalidad. Pero no cambió el corazón humano. La pandemia no puede cambiar el corazón humano. Producirá miedo, producirá angustia, producirá temor, pero nada puede cambiar el corazón humano. Mis amados, el diluvio que hubo no cambió el corazón humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que la redención de la humanidad pecadora no sería por medio de la amenaza o el temor a un juicio, sino por la gracia y el evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante predicar el evangelio. No se canse de hablarle a alguien que si cree en Jesucristo, es salva su casa, es salva su vida y su casa también. Esa es nuestra fe. Por eso es que muchas mujeres comenzaron viniendo solas acá. Pero hoy vemos familias, vemos a los esposos, vemos a los hijos. Porque hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Maravilloso es Dios. Entonces el hombre volvió a desobedecer a Dios una y otra vez, pero el amor de Dios siempre se acordó de su pacto de gracia. Aquí voy a terminar con 2 versículos más. El pueblo de Israel conoció a Dios, pero la terquedad de su corazón volvió a apartarlo nuevamente. Y como hablé antes, ellos querían imitar las costumbres y las acciones de los pueblos paganos. Entonces se le concedió su deseo. Estuvieron 70 años bajo la dominación babilónica, pero Dios se acordó de ellos. Ellos comenzaron a buscar el favor de Dios. Dios se acordó de ellos. Por favor, Zacarías 7. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rehén Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. En la nueva versión, nueva traducción viviente dice: ayunaremos, haremos como hemos hecho estos 70 años, para que veamos lo que hace la religión. La religión produce actos, pero nada del corazón. Porque le estaban preguntando a Dios: ¿lloraremos? Oiga, ¿usted puede regular su lloro, su llanto? Eran actos. Yo no le puedo preguntar a él: oiga, ¿lloraré en tal? ¿Qué sé yo si voy a llorar o no voy a llorar? Eso hace la religión. Actos. Hipocresía. Y Dios les contestó y les dijo: ¿haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Dios les dijo: estos 70 años ustedes habéis llorado, ayunado, se han abstenido para mí o para ustedes mismos. Los estabas llevando
a entender que no es por nuestras obras, que es por la gracia de Dios. Y quiero decirle, mis amados, ¿sabe qué significa Zacarías? Dios se acuerda. Es maravilloso. Dios se acuerda. Ellos estaban ya para ser liberados, para salir de Babilonia. El templo que representaba mucho para ellos había sido destruido. Ellos estaban en conflicto. ¿Cómo iban a reconstruir ese templo? Pero Dios levantó al profeta Zacarías, que significa Dios se acuerda. Y con este terminamos. Zacarías 4. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y aquí esta respuesta es para todos nosotros, amados. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, era el sacerdote de ese tiempo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es tu fuerza, no es tu esfuerzo, no es tu obra, no con fuerza ni por ejército, sino por mi espíritu. Es la gracia de Dios. Sigamos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cuál es la dificultad que estás teniendo hoy? ¿Cuál es la dificultad que ves como un monte que no de tan grande no puedes alcanzar a ver la cima? Y si está pasando eso es porque estás viendo desde la perspectiva incorrecta. Estás viendo desde abajo. Tú no eres de abajo. Si estás en Cristo, eres de arriba. Levantémonos y pongámonos en la posición correcta. Estamos sentados, espiritualmente hablando es la verdad. Estamos sentados en lugares celestiales, gobernando y descansando en Cristo Jesús. Y desde arriba, ese gran monte se ve como un pequeño grano de mostaza. ¿Desde dónde estás viendo tu situación? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde tu posibilidad? ¿O lo que ya Dios hizo en la cruz? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Amados, háblale a tu monte. ¿Quién eres tú, monte? Delante de mí, delante de mi familia, serás reducido a llanura. Serás reducido a nada. ¿Cómo? Lo vamos a leer. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, por gracia. ¿Y saben qué? Para terminar, ellos querían reconstruir el templo que había sido destruido. Pero aquí se está prefigurando algo más glorioso. El templo que es usted y que soy yo y que no es hecho por manos de hombre, que fue establecido por el Espíritu, por la obra de la cruz. Ese es el templo que ha sido hecho por gracia. Usted es el templo del Espíritu Santo de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, mis amados, aquí hay una profecía implícita. Nos preocupamos del templo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Y qué le voy a dar a Dios? No oré ahora, no leí la palabra hoy. Sos el templo del Espíritu Santo de Dios. Él nos lleva. La palabra está escrita en nuestro corazón. Y Él nos lleva con gozo, con deleite,
a postrarnos en su presencia, a adorarlo, a amarlo, a obedecerlo y a levantarnos como esos que no siguen a hombres, que no agradan a hombres para ser aprobados, como esos que agradan a Dios por la fe y la gracia y le obedecen por la fe y por la gracia, porque saben quiénes son, saben que son especiales para Él, saben que son importantes para Él, saben que son su cuerpo, saben que son parte de su casa, de su familia, del reino. Entonces, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Tania, delante de cada uno de ustedes, eso que parece tan grande se ha reducido a nada por gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gracia. La gracia es Cristo en nosotros. Él es la gracia. Él es la verdad. Esta verdad nos hace libres. Conocer esta verdad quita los engaños, quita los temores, quita las culpas. Hemos sido cubiertos por la gracia de Cristo. Hemos sido liberados. Se ha establecido una nueva creación en nosotros. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios se acordó de su pacto eterno. Y cuando estábamos mal y alejados, Dios se acuerda de su pacto, del pacto de paz, del pacto de amor, del pacto de gracia que ya tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias te damos, amado. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ese nuevo orden, del Espíritu, a ese nuevo orden de la gracia, de la vida que portamos. Que cada día podamos caminar en esa victoria contundente y poderosa. Gracias te damos, Jesús. Amén, Señor. Amén.